A la ruleta rusa juega el gobierno estadounidense y sus súbditos de lamebotas, con sus constantes bombardeos a la central de Zaporizhia, que alberga cerca de 2.204 toneladas de combustible nuclear altamente radioactivo. A pesar de las innumerables advertencias de Rusia sobre el peligro de un accidente a causa de los ataques deliberados de tropas ucranianas, lo cierto es que los guerreristas de oficio hacen caso omiso con el fin de provocar una catástrofe nuclear con falsa bandera. El pasado 12 de julio, afortunadamente, Moscú frenó un ataque con misiles planificado por Kiev. ¿Hasta cuándo la Casa Blanca seguirá alargando la guerra proxy en contra del gigante euroasiático? ¿Se avecina una guerra nuclear? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Las fuerzas del orden de Rusia informaron el pasado 12 de julio, según reseñó Sputnik, que tienen en su poder pruebas irrefutables de que Volodymyr Zelensky preparaba un ataque contra la central nuclear de Zaporizhia, ubicado a orillas del río Dnieper. El miembro del gobierno provincial de Enerhodar y líder del movimiento Juntos con Rusia, Vladimir Rogov, precisó que arrestaron a saboteadores ucranianos entrenados por Occidente con el objetivo de proporcionar el guiado por láser de los misiles que serían lanzados. Manifestó que los detenidos confesaron que la operación fue supervisada por un agente del Servicio de Seguridad de Ucrania y que fueron llevados nadando a través del Dnieper. Además, revelaron que hay huellas británicas en la preparación del montaje. La central nuclear de Zaporizhia ha sido blanco en varias oportunidades de ataques por parte de Ucrania. El pasado 4 de julio, el asesor jefe de la empresa rusa, Rosenergoatom, Renat Karchaa, alertó sobre los planes de Kiev para intentar atacar la planta con drones kamikaze, armas de alta precisión y municiones con desechos radioactivos. El Kremlin lamentó ante la ONU que sus advertencias no sean escuchadas, tal como sucedió con la central hidroeléctrica de Kakhovka, que fue volada por orden de Zelensky cuando Rusia había enviado una carta el 1 de octubre del año pasado a Antonio Guterres y no se hizo nada. El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, expresó que Rusia espera que los patrocinadores occidentales de Ucrania reflexionen e impidan provocar un desastre en la central nuclear de Zaporizhia, que podría afectar gravemente a gran parte de Europa. Como hemos visto una y otra vez, a Zelensky y a su camarilla no les importa tanto Ucrania como Europa, ironizó Nevencia, haciendo referencia a que la Casa Blanca y sus socios no permitirán a Kiev establecer conversaciones de paz con Moscú hasta que los ucranianos se acaben, pues enfrentan el imposible reto de lograr una victoria del fiasco total y la derrota de la llamada contraofensiva. El pasado 12 de julio, el Organismo Internacional para la Energía Atómica desmintió las acusaciones de Ucrania sobre presuntas minas y explosivos colocados por Rusia en Zaporizhia y detalló que sus expertos exploraron el lugar y no hallaron nada. Se propuso crear una zona de seguridad en torno a la planta. La central nuclear de Zaporizhia es la mayor de Europa y está constituida por 6 reactores de agua presurizada, modelo VVER-MIL, los cuales están apagados para minimizar el riesgo de su exposición ante el conflicto armado en desarrollo. No obstante, 5 de ellos, según reseñó Deutsche Welle, aún deben enfriarse porque los elementos combustibles emiten calor, aunque el agua no puede evaporarse. En caso de destrucción del sistema de refrigeración y drenaje del agua, se produciría en 8 días un accidente. En cuanto al 6º reactor, está en parada caliente. El agua de refrigeración puede alcanzar hasta 280 grados y se evaporan rápido en caso de fuga. Solo se podría evitar una radiación nuclear en 27 horas. Los reactores de Zaporizhia, construidos entre 1984 y 1995, son más modernos que los de Chernóbil y parecidos a los del agua a presión de uso generalizado de Estados Unidos y Europa. De acuerdo a estimaciones de expertos, la cantidad de combustible nuclear radioactivo existente en sus 6 reactores
así como en las piscinas de combustible gastado, es de aproximadamente 2.204 toneladas. Zaporilla cuenta con una capacidad de 6.000 megavatios y desde marzo del 2022 está bajo la protección del ejército ruso. Se encuentra cerca de un embalse que actualmente presenta una descarga descontrolada de agua, luego de los ataques ucranianos a la hidroeléctrica de Kakhovka. En este sentido, la jefa de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia, Verónica Svartsova, declaró que el fondo radioactivo de Zaporilla estaba dentro de límites aceptables y aclaró que los riesgos de radiación estaban bajo vigilancia. Para la desgracia del gobierno estadounidense, la funcionaria puntualizó durante una reunión con Vladimir Putin que todo estaba en calma. No hay superaciones de las normas en ninguna parte. La situación está bajo control. ¿Qué pasaría si Washington lograra su cometido? ¿Hasta qué punto sería desastroso para el mundo una catástrofe nuclear en Zaporilla? El físico nuclear Edwin Lyman indicó el pasado 7 de julio en un artículo publicado en The Equation que si se produjera la interrupción de la refrigeración de un reactor, pasarían 1 o 2 días para que el combustible gastado comience a calentarse y degradarse. Explicó que el núcleo del reactor en fusión caería al suelo dentro de su vasija de contención primaria de acero y se fundiría hasta el suelo del edificio, liberando grandes cantidades de gases y aerosoles radioactivos, potencialmente explosivos, al medio ambiente. A su juicio, la emisión radioactiva podría parecerse a la de Chernóbil o superar las expectativas si se vieran afectados varios reactores y estanques de combustible gastado. La contaminación podría propagarse a varios países a través de las corrientes de viento, los ríos e incluso descender en puntos calientes en forma de lluvia o nieve. En contraposición, el profesor del Instituto de Radiaciones Ambientales de la Universidad de Fukushima, Mark Selesniak, sostuvo para Deutsche Welle que el peligro en Zaporilla sería menor que la de Fukushima, es decir, no habría una catástrofe de radiación porque no se puede liberar yodo radioactivo en una unidad apagada. El experto exhortó a no entrar en pánico y recomendó a los pobladores de Enerhodar a no comprar tabletas de yoduro de potasio. Una hipótesis parecida la tuvo el profesor Istok Tiselj, catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad de Ljubljana en Eslovenia, para quien cree que el riesgo de un incidente radioactivo importante es mínimo, porque no todos los reactores están en uso. Otra visión del asunto fue expresada por el exdirector general adjunto del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Olli Heinonen, quien opinó que un solo proyectil en el lugar equivocado y en el momento equivocado tendría consecuencias de gran alcance. Sin embargo, aclaró para la BBC en noviembre pasado que es improbable que un solo proyectil cause daños a un reactor, porque está resguardado bajo metros de hormigón y metal. El riesgo se presentaría solo en el caso de que un bombardeo interrumpa el suministro de electricidad al sistema de refrigeración. En este escenario, el reactor o el combustible gastado se calentarán rápidamente, generando la fusión del combustible y por ende liberación de radioactividad. Es un juego peligroso y hay que ponerle fin, sentenció Heinonen. Los pobladores de Enerhodar serán los futuros daños colaterales de la Casa Blanca y sus lacayos. Esperemos que no. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.